Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles en una nueva emisión de Reporte Climático, el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Hoy dirigimos nuestra mirada a un país que es sinónimo de exuberancia natural, Colombia. Esta nación no solo alberga una megadiversidad asombrosa en múltiples ecosistemas, sino que ostenta el título de ser el país con la mayor variedad de aves del planeta. Un verdadero paraíso aviario que, sin embargo, enfrenta presiones cada vez mayores. ¿Qué hace de Colombia un refugio tan especial para las aves? ¿Cuáles son los principales desafíos para su conservación en un contexto de cambio climático y pérdida de hábitat? Y fundamentalmente, ¿qué estrategias se están implementando para proteger este invaluable patrimonio natural y los servicios ecosistémicos que estas especies nos brindan? Para explorar estas interrogantes, conversamos hoy con Thomas Walchburger, asesor senior de ciencias de The Nature Conservancy, Colombia, un biólogo con una profunda trayectoria en la investigación y conservación de la biodiversidad colombiana y un apasionado observador de aves. Les invito a esta charla después de nuestro recorrido por la actualidad climática global. Los glaciares de los Andes tropicales, vitales fuentes de agua para millones de personas y ecosistemas únicos, están experimentando un retroceso acelerado debido al cambio climático. Un estudio reciente publicado en Frontiers in Conservation Science analiza la alarmante situación de estas masas de hielo en países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La investigación destaca que la pérdida de estos glaciares no solo implica la desaparición de paisajes icónicos, sino que tiene consecuencias directas y severas sobre la disponibilidad de agua para consumo humano, agricultura y generación hidroeléctrica, especialmente durante las temporadas secas. Los científicos advierten que muchas comunidades andinas ya enfrentan una creciente vulnerabilidad hídrica. El estudio subraya la urgente necesidad de implementar estrategias de adaptación y monitoreo robustas para gestionar los impactos de este deshielo y asegurar los recursos hídricos futuros en una de las regiones más sensibles del planeta al calentamiento global. El aumento de las temperaturas y los patrones erráticos de lluvia están ejerciendo una presión sin precedentes sobre los cultivos que alimentan al mundo. Un análisis reciente de CNN destaca cómo olas de calor abrasador y lluvias torrenciales, fenómenos cada vez más frecuentes e intensos debido al cambio climático, amenazan la producción de alimentos básicos a nivel global. Desde los campos de trigo en América del Norte hasta los arrozales en Asia y las plantaciones de café en América Latina, los agricultores luchan por adaptarse a estas condiciones extremas que pueden arruinar cosechas enteras. Este escenario no solo impacta la disponibilidad de alimentos y los precios para los consumidores, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria de millones y la estabilidad económica de las regiones agrícolas. La adaptación y la búsqueda de cultivos más resilientes se vuelven imperativas ante esta creciente amenaza climática. Las salamandras comunes en Europa, pequeños anfibios cruciales para la salud de los ecosistemas forestales, están sufriendo gravemente el aumento de las temperaturas, según un nuevo estudio de la Universidad Goethe de Frankfurt. Estos animales, sensibles a los cambios ambientales, experimentan un estrés fisiológico significativo, incluso con incrementos moderados de temperatura. La investigación revela que el calentamiento no solo reduce su actividad y capacidad de reproducción, sino que también debilita su sistema inmunológico, haciéndolas más susceptibles a enfermedades como el devastador hongo psal. Dado que las salamandras ayudan a regular las poblaciones de insectos y contribuyen al ciclo de nutrientes del suelo, su declive podría tener efectos en cascada en los bosques.
Este hallazgo subraya cómo el cambio climático impacta incluso a las especies aparentemente más resilientes y la urgencia de proteger la biodiversidad en todos sus niveles. Las aves, con su diversidad de formas, cantos y colores, no solo embellecen nuestros ecosistemas, sino que son pilares fundamentales de su salud y funcionamiento. Actúan como polinizadoras, dispersoras de semillas y controladoras de plagas, servicios ecosistémicos vitales. En este contexto, Colombia se erige como una potencia mundial, albergando cerca del 20% de todas las especies de aves del planeta, un verdadero paraíso avícola. Colombia ostenta el prestigioso título de ser el país con la mayor diversidad de aves del mundo. Y para iniciar nuestra conversación, nuestro invitado Thomas Walchburger nos explica los factores geográficos, geológicos e históricos que han confluido para generar de esta riqueza aviar única en el territorio colombiano. Sí, claro que sí, ¿no? Creo que la posición geográfica de Colombia, pues creo que ha sido pues el factor que puede explicar muy bien esa riqueza tan única en aves, ¿no? Estamos en el norte de Sudamérica, ¿no? En conexión con Panamá, y también durante mucho tiempo, digamos, Centroamérica y Sudamérica estaban separados. Entonces, cuando se unieron estos dos continentes, pues hubo como un intercambio de aves, que finalmente también hay muchas aves centroamericanas que entraron a Colombia, ¿no? Entonces enriquecieron también esa avifauna en Colombia. Y creo que también la historia geológica, ¿no? Digamos, Colombia, digamos, hace como 30 millones de años se empezó a levantar la cordillera de los Andes en la parte norte digamos, en Colombia. Y finalmente, cuando las especies se van separando o diversificando. La compleja topografía colombiana, con sus 3 cordilleras andinas y una vasta gama de ecosistemas que van desde desiertos hasta selvas húmedas y altas montañas, ha jugado un papel crucial en la especiación y diversificación de su avifauna. Es cuando hay barreras geográficas, ¿no? Cuando empezó a levantarse esta cordillera, aisló la zona, digamos, amazónica y del Orinoco, de la zona que ya terminó siendo la andina, y después también tenemos la zona más hacia el Chocó, que son otras selvas. Entonces, finalmente, todos estos aislamientos, ¿no? Y como en Colombia son 3 cordilleras, ¿no? Los Andes, cuando entra a Colombia, se abren 3 ramas. Finalmente fue aislando poblaciones de aves por todos lados. Y fuera de eso también se suma esa gran diversidad de climas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el noreste de Colombia un desierto, ¿no? El desierto de la Guajira. Entonces hay especies que solo viven en ese desierto. Tenemos una Sierra Nevada de Santa Marta, que también es una montaña, la montaña más alta de Colombia, totalmente aislada, ¿no? Entonces, tenemos todos esos factores, ¿no? De ecosistemas muy diferentes, de sabanas, de selva húmeda tropical en la Amazonía, todos estos bosques andinos, ¿no? Que van desde zonas muy bajas hasta alturas de más de 5.000 metros, ¿no? Entonces, en todos esos ecosistemas hay especies que son únicas, ¿no? Entonces, digamos, creo que todo este conjunto, ¿no? Y esta variabilidad tan increíble de ecosistemas hace que tengamos esa diversidad tan única de especies en el mundo, ¿no? Siendo un país relativamente pequeño, pues de todas maneras tiene el 10% de todas las aves del planeta, ¿no? Más allá de su indiscutible belleza, las aves cumplen funciones ecológicas vitales. Thomas Walchburger destaca 2 servicios ecosistémicos cruciales que proporcionan: la polinización esencial para la reproducción de muchas plantas y la dispersión de semillas clave para la regeneración de los bosques. Bueno, yo creo que las aves, creo que junto con los murciélagos, ¿no? Digamos, son como los 2 voladores que cumplen más funciones dentro de los diferentes ecosistemas, ¿no? Creo que, digamos, uno de los principales, digamos, los colibríes que todos conocemos, ¿no? Son polinizadores muy importantes, ¿no? Entonces la polinización, pues es un servicio importantísimo, ¿no? Porque finalmente muchísimos árboles, flores, digamos,
dependen totalmente de la polinización por aves. También están los frugívoros, ¿no? Los que consumen principalmente frutos, pues que también pues, son los que dispersan las semillas. Una vez que está un fruto, pues si se comen el fruto y tiene semillas, muchas son pequeñas, otras pueden ser más grandes, pero finalmente muchas de esas semillas pues las llevan de un punto al otro y finalmente van renovando los bosques o arbustales o digamos el tipo de ecosistema en el cual están presentes. Otro servicio ecosistémico fundamental que brindan muchas aves es el control de insectos, lo que beneficia directamente a la agricultura. Sin embargo, como señala nuestro invitado, este valor a menudo no es reconocido ni cuantificado económicamente por los productores. Y creo que otro de los servicios más importantes, y creo que la mayoría de las aves sí son como insectívoras, ¿no? Quiere decir que están comiendo insectos, entonces en control de plagas son muy importantes, ¿no? Entonces, si tú tienes cultivos agrícolas, pues muchas veces las aves pues ayudan a mantener bajo control, ¿no? Digamos, ciertas plagas para que, y finalmente todo eso, digamos, la polinización, el control de plagas y la dispersión de semillas, pues es un servicio pues que muchas veces no lo valoramos, ¿no? Ni muchas veces el agricultor, ¿no? Porque finalmente él cree que eso es como que pues no, eso es un servicio ahí y nunca se valora tampoco económicamente, ¿no? Entonces, finalmente, si realmente evaluáramos todos los servicios que nos da la naturaleza, ¿no? Y las aves en ese sentido sí cumplen un rol importantísimo, ¿no? Y creo que sí le está ahorrando una cantidad de dinero, pues a los productores, ¿no? Y finalmente, digamos, todo lo que son agricultores ecológicos o orgánicos o como los queramos llamar, ellos sí, digamos, valoran muchísimo esos servicios que le está prestando la naturaleza, ¿no? La ciencia ciudadana emerge como una herramienta cada vez más poderosa. Miles de observadores de aves aficionados, armados con binoculares, cámaras y aplicaciones móviles como eBird o iNaturalist, recopilan diariamente un volumen ingente de datos sobre la distribución, abundancia y comportamiento de las especies. A pesar de su importancia, esta increíble diversidad aviar enfrenta serias amenazas. La pérdida de hábitat, impulsada en gran medida por la concentración de la población humana y sus actividades en ciertas regiones, se erige así como el desafío número uno. Yo creo que digamos, la amenaza número uno obviamente es la pérdida de hábitats, ¿no? Digamos, aunque Colombia, digamos, mantiene, digamos, un 50% digamos, de sus ecosistemas originales, digamos, es un país que, digamos, en ese sentido está relativamente bien, pero, digamos, tenemos una zona, que es la zona de las tres cordilleras, ¿no? Digamos, entre las tres cordilleras andinas, ¿no? Toda la población colombiana vive en el Valle del Magdalena, casi que toda la población colombiana, ¿no? Colombia tiene 55 millones de habitantes, que es bastante para el tamaño del país, pero casi que el 80% de todos ellos viven en el Valle del Magdalena, que es de pronto la cuarta parte del país o menos. El Valle del Río Magdalena, una de las zonas más densamente pobladas de Colombia, ha sufrido una deforestación masiva. A pesar de esto, y gracias a un sistema de áreas protegidas, muchas especies de aves han logrado sobrevivir, aunque la presión continúa. Entonces resulta que sí tenemos digamos, ese Valle del Río Magdalena sí digamos, ha sido deforestado también en el 80%. Entonces sí hay aves que pues no hay muchísimas aves que se han extinguido en Colombia a pesar de todos estos cambios en coberturas, porque sí tenemos un sistema de áreas protegidas, digamos, que ha tratado de proteger por lo menos esas aves que están presentes o están más amenazadas en la zona andina. Otras regiones vitales como la Orinoquía y la Amazonía, aunque en mejor estado de conservación relativo, enfrentan la creciente presión de la agroindustria, la colonización y factores complejos como el narcotráfico que impulsan la deforestación.
digamos, ahorita es también, ahí es al contrario, ¿no? Más o menos el 70% todavía está en muy buenas condiciones de conservación, pero está entrando la agroindustria porque finalmente dicen, bueno, esto es una frontera agrícola, esto puede proveer alimentos al mundo, digamos, se repite siempre el mismo modelo que ya ocurrió en Brasil, donde perdimos buena parte del Cerrado, en Argentina y en Brasil también el Chaco, digamos, finalmente todos estos ecosistemas de sabana, pues son como también como de interés muchas veces para la expansión de la agroindustria. Y la Amazonía, pues también, ¿no? Hay colonización en la Amazonía, ¿no? Pues ha habido muchos factores, ¿no? Pues gente sin tierra, obviamente el narcotráfico en un momento dado también fue un factor de deforestación muy grande y sigue siéndolo en algunas. El Chocó biogeográfico, una de las regiones más lluviosas y biodiversas del planeta, presenta desafíos particulares. Aunque su aptitud para la agricultura es limitada, la extracción maderera intensiva amenaza sus ecosistemas únicos. Zonas, digamos, sí hay muchos factores que hacen que finalmente estos ecosistemas que estaban relativamente en muy buenas condiciones también se pierdan. Y lo mismo el Chocó, que son estas selvas que les mencionaba sobre el Pacífico, pues que tienen la gran ventaja que no son muy aptas para la agricultura porque llueve. Creo que son los ecosistemas casi que más pluviales del planeta, donde más llueve, ¿no? Llueven más de 10 metros al año. Entonces, la agricultura, digamos, no es muy viable ahí, pero finalmente sí hay una extracción muy fuerte también de maderas. Entonces también, digamos, todo esto en suma hace que finalmente también toda esta gran biodiversidad pues esté amenazada, ¿no? Al complejo panorama de la pérdida de hábitat se suma el impacto, a veces subestimado, del cambio climático. Thomas Walsburger nos recuerda la histórica sequía que afectó a Sudamérica el año pasado, con consecuencias devastadoras para la Amazonía. Sí, claro, creo que ese es otro factor que se suma, ¿no? La pérdida del hábitat y creo que no hemos dimensionado, creo que el impacto tan fuerte que puede ejercer el cambio climático, ¿no? Creo que digamos, uno de los momentos, creo que de alarma más grande pues que yo por lo menos he percibido y obviamente ahorita le están haciendo también mucho más eco a nivel, digamos, global, es que el año pasado fue el año más seco que haya existido en la historia de Sudamérica, ¿no? De Latinoamérica, ¿no? No sé exactamente hasta dónde se proyectó también en Centroamérica, pero los mapas muestran que, digamos, y creo que muchos vimos esas imágenes, ¿no? De la cuenca del río Amazonas, en donde las lluvias se redujeron en el 50%. Quiere decir que de hecho la selva misma amazónica, hubo zonas en donde finalmente se secó, digamos, toda la parte baja del bosque, ¿no? Lo que llaman el sotobosque, digamos, la zona herbácea y de arbustos. Y claro, eso cuando hay una sequía muy intensa y tú le pones fuego, eso quema, ¿no? La magnitud de la pérdida de bosques en la región amazónica durante eventos extremos como la sequía de hace algunos años fue alarmante, comparable a la superficie de países enteros. Esto no solo afecta a la vegetación terrestre, sino también a los ecosistemas acuáticos y los regímenes hídricos de las que dependen. Y entonces creo que ha sido el año en donde se perdieron más o menos 100 millones de hectáreas, ¿no? Que eso es mucha tierra. Son 100 millones de hectáreas. Sí, como 100 millones de hectáreas. Mucho el área de Colombia, digamos, Colombia que es un país grande. Digamos, si sumamos toda esa área, digamos, realmente creo que sí, se perdieron más de 50 millones de hectáreas de bosque en Brasil, como 30 en Bolivia. En Colombia no fue tan dramático, pero también se perdieron más de 5 millones de hectáreas. De hecho, si tú vas sumando eso es un impacto impresionante. Y obviamente, si tú pierdes esa área, digamos, es casi como, yo creo que México son como 2 millones de hectáreas. Yo creo que
creo que es como perder más de la mitad de México, ¿no? Digamos, sí. Digamos, es un impacto yo creo que nunca se había visto, ¿no? Y entonces no sabemos si este fenómeno se va a volver recurrente, ¿no? Entonces obviamente tú pierdes hábitat, obviamente pierdes poblaciones animales, digamos, en ecosistemas acuáticos fue fatal, ¿no? Porque obviamente si bajan los niveles de los ríos, hubo mortandades impresionantes de peces, de delfines acuáticos, de todo eso. Pero también como el agua ya no inunda los bosques, ¿no? Entonces también muchos de los bosques se van muriendo. Frente a este complejo panorama de amenazas, organizaciones como The Nature Conservancy implementan diversas estrategias. Thomas Walchburger nos detalla el enfoque de esta organización en Colombia, que incluye desde la creación de áreas protegidas hasta el fomento de la conservación en predios privados. Pues nosotros, digamos, una línea muy fuerte, digamos, es proteger. Y en el proteger, digamos, uno de los hitos que, digamos, grandes que tuvimos es ayudar a crear el último, que es, entre comillas, el último parque nacional que se va a poder crear porque es un reto muy grande, ¿no? Lograr liberar áreas que hoy en día ya tienen dueños y todo eso, finalmente lograr haber declarado un parque en la zona de la Orinoquía colombiana, ¿no? En donde es un parque de 68.000 hectáreas, no es un parque grandísimo, pero finalmente sí es un parque, digamos, que representa estas sabanas neotropicales, digamos que son ecosistemas únicos, ¿no? Y conecta un poco con la Amazonía, digamos, es como un eje conector súper importante. Estamos, digamos, apostándole muy fuerte a la conservación privada, ¿no? Digamos que los propietarios, digamos, muchas veces en la Orinoquia y en otras regiones, finalmente, pues, se registren como reserva natural y finalmente también, digamos, tengan como un plan de cómo manejar mejor, digamos, su predio y finalmente que esos predios también ayuden a conectar otra vez el paisaje, digamos, buscar estrategias de cómo podemos, a través de estrategias de conservación, digamos, ayudar a mantener esa diversidad. Estamos también viendo, por ejemplo, yo estoy trabajando también mucho en sabanas naturales para ver cómo logramos un balance entre, digamos, la intensidad del pastoreo, ¿no? Cuántas vacas pongo yo en un potrero o en una sabana natural y con qué frecuencia quemo, ¿no? Porque muchas veces quemamos mucho y ponemos demasiada presión también de pastoreo sobre estas sabanas naturales y tendremos que llegar como a ese balance, ¿no? De ver cómo logramos un equilibrio entre fuego, presión de pastoreo para mantener esa también biodiversidad tan increíble que tenemos en ciertos ecosistemas, ¿no? Entonces eso también estamos trabajando mucho pues en ganadería regenerativa, pero también viendo también cómo ciertos sectores, ¿no? Digamos como el palmero, digamos que son los que están transformando muchos ecosistemas, los arroceros, pues también, digamos, introducen prácticas de manejo como más sostenibles, donde se mantenga el suelo, se mantenga más la biodiversidad, que mantengamos como las conectividades en el paisaje, digamos, lograr como un poco ese equilibrio entre lo que es pues, la necesidad que tenemos todos, ¿no? De proveer comida, ¿no? Pero finalmente también no perder esa increíble biodiversidad que también nos está generando una cantidad de beneficios, ¿no? Entonces es como trabajar como en esos. Para concluir, Thomas nos deja un mensaje fundamental sobre la importancia crítica de valorar los ecosistemas de los que dependemos y la necesidad de reconstruir nuestra relación con la naturaleza para asegurar nuestro propio futuro. La conversación con Thomas Walchburger nos deja una visión clara de la extraordinaria riqueza aviar de Colombia, pero también de su fragilidad. La pérdida de hábitat, el cambio climático y la falta de diálogo intersectorial son desafíos enormes. Sin embargo, estrategias como la conservación en predios privados, la promoción de prácticas sostenibles y el invaluable aporte de la ciencia ciudadana abren caminos de esperanza.
Así llegamos al final de Reporte Climático. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Iván Carrillo y les espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.